tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de esta sinodalidad en las comunidades paulinas, nuevamente para que nos podamos despertar y podamos tener esta charla de las 3 de la tarde aquí en la Villa Claret. Los invito a que podamos irle releyendo esta letra, ¿sí? este poema, esta canción, y veamos si podemos tener este convencimiento a la hora de tejer la sinodalidad en nuestras comunidades, a la hora de animar nuestras comunidades, a la hora de animar bíblicamente nuestras comunidades. Quizás podamos redescubrir que la vida está llamando a nuestra puerta, que quizás estamos llamados a nombrar las cosas que queremos tanto, que se nos está pidiendo un gesto amoroso, quizás se nos está pidiendo que demos nuestra alegría de un solo trago, que demos nuestro convencimiento. Los invito a que en esta sintonía transitemos esta charla, esta conversación que vamos a tener juntos. Ayer nos quedamos así como, ¿no? Pablo se aleja de la comunidad de Antioquía, corta un poco relaciones con Jerusalén, con Pedro, Santiago, pero mantiene el vínculo de la caridad. Y es hora de armar un nuevo equipo, un nuevo grupo misionero, ¿sí? Entonces busca a quienes pueden acompañarlo en esta nueva etapa, ¿sí? Busca a Silvano o Silas y a Timoteo. Los vamos a ver nombrados en otras cartas, ¿sí? En la primera carta a los tesalonicenses son nombrados Pablo, Silvano y Timoteo, saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llega a ustedes la gracia y la paz. Y nuevamente los encontramos en la segunda carta a los Corintios, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo como yo mismo, no fue sí y no, sino solamente sí. Según el libro de los Hechos, Silvano era de la comunidad de Jerusalén, ¿sí? Posiblemente de origen helénico, y Pablo lo elige como compañero de viaje hacia Occidente y luego se les une Timoteo. Por la segunda carta a Timoteo, nosotros podemos saber que Timoteo era de crianza judía, lo habían criado su abuela Eunice, ¿sí? Su abuela Loida y su abuela Eunice, ¿sí? No sabemos nada de su padre. No, nunca se nombra a su padre, y esto es también sintomático, ¿no? Timoteo criado por mujeres, ¿no? Así que bueno, estos son los compañeros de Pablo, los nuevos compañeros. Bien, los tres inician para Pablo el segundo viaje misionero, ¿no? Antes había viajado con Bernabé, y según Gálatas 4, Pablo se enferma, ¿sí? No sabemos bien de qué, pero parece que estaba hecho un pequeño monstruo, porque ¿no? En Gálatas 4 dice que
estaba como horrible, ¿no? A pesar de que mi aspecto físico era una prueba para ustedes, les dice a los Gálatas, no me desdeñaron ni me despreciaron, todo lo contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿no? Así que Pablo decide quedarse así enfermo como estaba en Galacia y aprovecha esta situación para evangelizar a estos Gálatas. Él mismo les dice en esta carta a los Gálatas que conservamos, que ya saben que fue en ocasión de una enfermedad cuando les prediqué por primera vez la buena noticia. Los Gálatas eran de origen pagano, ¿sí? La mayoría, pero cuando uno comienza a leer la carta a los Gálatas se da cuenta que también había algunos de origen judío o por lo menos temerosos de Dios que conocían la escritura previamente, ¿sí? Porque bueno, Pablo en esa carta hace mención para sus argumentaciones de la historia de Abraham, Sara, Agar, ¿sí? Y si la comunidad era netamente pagana no conocía estas historias, ¿sí? Así que era una comunidad mixta, por lo visto, ¿sí? Entonces los Gálatas fueron bastante compasivos con Pablo, lo recibieron muy bien y lo mismo, de esta manera también recibieron su evangelio. Bien, el viaje de Pablo continúa, ¿sí? Y esto es importante porque va llegando a Macedonia. Según Hechos, Pablo funda ahí 3 comunidades, ¿sí? Filipos, Tesalónica y Berea. Nosotros por las cartas sabemos que finalmente Filipos y Tesalónica son fundadas por Pablo, ¿sí? Tenemos cartas de Pablo a estas comunidades. Al parecer, la dinámica es que Pablo se queda poco tiempo en las comunidades, ¿sí? Al parecer tiene esta dinámica por el tema de la persecución, ¿sí? Pablo llega a Tesalónica luego de ser perseguido y ultrajado en Filipos, ¿no? Le cuenta a los de Tesalónica lo siguiente: después de ser maltratados e insultados en Filipos, como ya saben, Dios nos dio la audacia necesaria para anunciarles su buena noticia en medio de un penoso combate. Y el libro de Hechos dice que Pablo evangelizó Tesalónica durante 3 sábados, pero su permanencia debió ser más larga ya que recibió, dice Pablo, ayuda económica de parte de los filipenses, no de los que los perseguían, sino de los que lo habían recibido, ¿sí? Cuando estaba en Tesalónica, en 2 ocasiones, les dice a los filipenses, ustedes me enviaron medios para asistirme en mis necesidades. Esto a Pablo no le habrá sido muy fácil de aceptar porque él estaba acostumbrado, como ya vimos anteriormente, a trabajar con sus propias manos para mantenerse, ¿sí? Trabajaba con Aquila y Priscila generalmente, tejiendo carpas, y se mantenía con su trabajo. Pero al parecer, de parte de los filipenses, sí aceptaba ayuda económica para subsistir o para cubrir algunas necesidades, ¿sí? Entonces tenemos esto. Por un lado, Pablo trabaja ferozmente y tenazmente para mantenerse y para cubrir sus propias necesidades básicas de subsistencia y no ser gravoso para las comunidades a las que va evangelizando y a las que va asistiendo evangélicamente. Y por otro lado, también es capaz de ser tan humilde de poder recibir ayuda económica y un sostén económico por parte de ciertas comunidades que sí pueden ayudarlo de esta manera. Filipos era una comunidad que se podía dar ese lujo, ¿sí? Ahí por lo general habitaban militares retirados, ¿sí? Que no tenían grandes problemas económicos. Entonces es posible que Pablo, por esto mismo,
aceptaba o podía llegar a aceptar la ayuda económica que los filipenses podían llegar a ofrecerle. Bien, antes de proseguir, vamos a ver cuál es el modelo, ¿sí? ¿Cuál es el modelo evangelizador de Pablo? Porque hay un modelo, hay una forma, ¿sí? Hay como una especie de modus operandi que tiene Pablo cuando se va presentando en distintas comunidades. O sea, ¿cuál es la forma en la que Pablo se presenta en las comunidades a donde va llegando? ¿Sí? Tanto él como sus colaboradores y colaboradoras. ¿Sí? Porque vemos que después no es que esté solamente con Silvano y Timoteo. A algunas comunidades puede que llegue con Aquila y Priscila y con otras mujeres también, ¿sí? Y con otros colaboradores también, ¿sí? Pablo por lo general no se mueve solo, ¿sí? Entonces, veamos, ahí puse como en negrita algunas cuestiones como para tener presente. En principio, ¿cómo es la predicación? Él dice, nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. ¿Sí? Pablo, desde ya, predica esto y ustedes se imaginarán por qué. Porque los detractores de Pablo dicen, ese predica el error, la impureza y el engaño. Entonces Pablo, ¿qué va a decir? Nosotros no predicamos ni el error, ni la impureza, ni el engaño. Al contrario, dice Pablo, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia, es decir, el Evangelio, y nosotros la predicamos. ¿Cómo la predicamos? Procurando agradar no a los hombres, sino a Dios. No decimos lo que otros quieren escuchar, decimos lo que Dios nos dice que tenemos que decir. Porque Él es quien examina nuestros corazones. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, dice Pablo, que nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Ojo acá, porque al parecer otros predicadores sí han buscado algún pretexto para ganar dinero con la predicación. Y la insistencia que Pablo hace en que él no es gravoso a las comunidades y que siempre se dedicó a trabajar para mantenerse, tiene que ver seguramente con que otros han pretendido predicar el Evangelio y vivir a costa de las comunidades. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ¿no? Lo que vimos hoy a la mañana con el padre Toribio. Esto de tener que reconocer por estatus a otros, ¿no? Yo soy el predicador, soy el evangelizador, entonces tengo un rango dentro de la comunidad. Soy quien preside la comunidad, entonces me deben un respeto, me deben un reconocimiento. Tengo un halo de santidad. Pablo dice, nosotros no hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni el de ustedes, ni el de nadie. Si bien como apóstoles de Cristo teníamos el derecho de hacernos valer. Es decir, teníamos el derecho de ejercer toda la autoridad. Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. El estilo de Pablo es más bien maternal, es cuidadoso, es atento, está presente. Sentíamos por ustedes tanto afecto
que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. ¿Quién de nosotros puede decir esto por su comunidad? ¿Quién de nosotros puede decir que no solamente quiere entregarle a su comunidad el Evangelio, la buena noticia, sino también su propia vida, su tiempo, su desgaste, su amor, su cariño? Porque esa comunidad a la que está sirviendo y dando su vida le es tan querida. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Este es el modelo paulino. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, siempre fue santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Nuestra conducta fue siempre santa, justa e irreprochable. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente. A cada uno personalmente. No así, al montón, al tuntún. El modelo paulino de evangelización es animar a cada uno personalmente, por su nombre, conociendo la historia de cada uno, su carácter, sus gustos, su tiempo, su manera. ¿Como quién? Como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, no como algo que vino a decirles Pablo, Silvano, Timoteo, Febe, Priscila, Aquila, Apolo, cualquiera de estos, sino como lo que realmente es, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Pablo se desprende de todo. La palabra que él dice no es suya, es palabra de Dios. La palabra que él predica no es suya, es palabra de Dios. Se desprende totalmente. Sabe que lo que él dice no le pertenece. Este es el modelo paulino de evangelización. Si nosotros quisiéramos saber cómo predicaba Pablo, cómo predicaba Silvano o Silas, Timoteo, Aquila, Priscila, Apolo, Febe, Junia, todos aquellos que acompañaron como colaboradores a Pablo, lo hacían de esta manera. Este es el modelo paulino de evangelización. Nada fácil, complejo, entregado, apasionado. Dando la vida. Ya con esto de
estar exhortando a cada uno personalmente, tener que conocer a cada uno por su nombre, por su historia. Los quiero ver ahí. Los quiero ver. ¿No? Y en este sentido tan maternal y paternal, no maternalista ni paternalista, sino en un sentido maternal y paternal, amoroso, cuidadoso, en un sentido esto de cuidado. ¿Mm? Bien, entonces ojalá que podamos ir una y otra vez a esta cita, y cuando nos pensemos como líderes de nuestras comunidades, como lideresas de nuestras comunidades, volvamos una y otra vez a este modelo. Y pensemos si nuestra manera de liderar en nuestras comunidades es así. Si tiene estas características, o por lo menos algo de estas características. Si tiene algo, bueno, vamos bien. Si no tiene ninguna de estas características, bueno, vamos revisando. Vamos revisando. Pablo se preocupa de distinguirse de otros modelos de predicación, ¿sí? Porque si Pablo tiene que explicitar este modelo es porque hay otros modelos, ¿sí? Si él tiene que decir, nosotros predicamos de esta manera, es porque hay otras formas de hacerlo. De hecho, nosotros conocemos otras maneras de hacerlo. Su modelo de apostolado es este amor maternal, paternal, sufrido, servicial. No solo busca atraer oyentes, sino ser un verdadero modelo de praxis evangélico. Este apostolado de Pablo se mueve en un contexto de tensión. Esto ya lo vimos, ¿sí? Los seguidores de Jesús aseguran que ha resucitado, ¿sí? Que Jesús ha resucitado y es el Mesías prometido. Además, realizan progresivas reinterpretaciones de la Torá, la tradición rabínica, la actuación del Espíritu o la Ruaj y el mandamiento del amor. Y a esto se suma la reinterpretación que los cristianos, es decir, estos seguidores y seguidoras del camino, hacen sobre la idea de reino de Dios que ya estaba presente en la tradición judía y rabínica. ¿Sí? Porque Jesús predica acerca del reino de Dios, pero no es que es un invento de Jesús. ¿Sí? La predicación sobre el reino no es algo que lo inventa Jesús. Esto ya estaba en la tradición rabínica. Jesús le da un nuevo matiz, un nuevo cariz, o sea, le da un nuevo significado. Dice que el reino de Dios ya está presente, que no es algo futuro, que ya está presente en medio de ustedes. Esta es la novedad que trae Jesús. Y el evangelio de Jesús va a ser, bueno, ¿de qué manera? Y Jesús lo va a contar en sus parábolas y lo va a contar en su propia persona. Bueno, todo esto genera mucha, pero mucha tensión. Nosotros tenemos que pensar que estamos dentro del judaísmo todavía. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora al núcleo del Evangelio de Pablo, que está en la carta a los Gálatas. El problema que da origen a la carta a los Gálatas
es el siguiente. Algunos fieles, ¿sí? Algunos cristianos habían aceptado como necesarias para la salvación la circuncisión y las normas de la ley, ¿sí? Entonces, como vimos, esto trae un problema bastante complejo, ¿sí? Y Pablo ve claramente lo siguiente. Ello supone, ¿sí?, la negación práctica del Evangelio. ¿Por qué supone la negación práctica del Evangelio? A ver si alguien quiere arriesgar, o alguien que está en casa, si quiere arriesgar una respuesta. Algo dijimos ayer sobre esto. Así es. Bien, entonces, si yo necesito de esa, muy bien, si yo necesito de todas las normas judías, si yo necesito cumplir la ley y todas las prescripciones de la ley para recibir la salvación, ¿qué sentido tiene Cristo? ¿Cuál es el sentido? Bueno, ahí hay que empezar a pensar. Empecemos a pensar, ¿qué sentido tiene Cristo entonces aquí? ¿Cuál es el sentido? Toda la carta a los Gálatas gira en torno a esta cuestión y entonces esa carta va a ser la ocasión para que Pablo pueda aclarar cuál es el evangelio que él está predicando. ¿Mm? Bien, nosotros vamos a ver que la finalidad de la carta, en definitiva, es probar que no hay otro evangelio diferente al que está predicando Pablo, en realidad. ¿Mm? La carta, la verdad es que si ustedes ya la leyeron en algún momento, se van a dar cuenta que comienza así como bastante a secas, ¿no? Porque las otras cartas de Pablo empiezan así como más con un saludo largo, como más distendido, con un gran agradecimiento, una oración. La carta a los Gálatas empieza así: Pablo, apóstol, no por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras cartas, Pablo aquí empezaría a incluir: damos gracias a Dios por ustedes, por la fe, por esto, por lo otro. Pero miren cómo continúa la carta. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. Ahí nomás ya les da una caña, ¿no? Ya un reto, es un saludo abrupto, ¿no? Entonces, Pablo directamente se deja de fusiones y va al reto liso y llano. Y expone en toda la carta el Evangelio como en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, el Evangelio es uno, ¿sí? Y no viene ni de Pablo, ni de Pedro, ni de cualquier otro hombre, ni de los ángeles, sino que el Evangelio es el designio de salvación del Padre. En segundo lugar, el Evangelio consiste en ser salvados por la gracia. Y esta gracia es atestiguada por la Escritura, ¿sí?
Y al ser incorporados por la fe en Cristo, muerto y resucitado, ¿sí?, todos podemos acceder a esa gracia. Esto es lo que Pablo dice en esta carta a los Gálatas. Y dice además que la conducta del creyente fluye por la docilidad al Espíritu Santo, más que por, él habla de una esclavitud a la ley, más que por el cumplimiento riguroso de la ley. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? La lectura final de lo que es esta carta es que la ley ha sido relegada a uno más de los elementos que esclavizan al ser humano. Que el Evangelio es gracia y que la ley es signo de esclavitud. Entonces, el núcleo de este Evangelio, en definitiva, va a hacer que el Evangelio es pura gracia. Entonces, nosotros vamos a tener como una especie de hilo argumentativo en la carta, ¿sí? Desde el contenido del Evangelio, ¿sí?, vamos a ver que el Evangelio es fruto de la voluntad salvífica del Padre, ¿sí?, que se realiza ¿en quién? En Cristo, claramente, ¿sí? Y esta voluntad es trascendente, ¿sí? No por voluntad del hombre, y se ha revelado, y es único, y ahí ustedes tienen algunas citas que van a poder revisar en sus casas, y van a poder leer, no las podemos ver todas acá porque estaríamos hasta el viernes, más o menos, leyéndolas y analizándolas, por eso se las dejo. Los fieles tienen acceso a Él gratuitamente por la fe, al ser unidos a Cristo, muerto y resucitado, ¿sí?, a este Evangelio. No hay más ley para el creyente que la docilidad al Espíritu, ¿sí? Y además Pablo se pregunta qué puede llevar a la transgresión de la ley. La conclusión es que puede llevar a la transgresión la misma ley. Es la misma ley la que lleva a la transgresión. Bueno, desde la realidad de la ley, Pablo llega a estas conclusiones. La justicia ante Dios solo puede provenir de una iniciativa gratuita por parte de Dios. Esto es fundamental, ¿sí? La justicia ante Dios no proviene nunca, no puede provenir de los méritos humanos por cumplir la ley. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A ver, la justicia ante Dios solo puede provenir de una iniciativa gratuita por parte de Dios, no de los méritos humanos de cumplir la ley. Por ejemplo, yo digo, si voy a misa todos los domingos, no me enfermo, pero me enfermo. Entonces le reclamo a Dios que ¿cómo que me enfermo? Si voy a misa todos los domingos. Entonces yo merezco no enfermarme porque voy a misa todos los domingos. Entonces creo una relación comercial. Si yo te doy, vos me das. Si yo voy a misa, creo méritos ante Dios para que Él me dé lo que yo creo que me tiene que dar. O a veces no funcionamos de esa manera. Eso es un ejemplo tonto quizás. Pero ¿acaso no funcionamos muchas veces de esa manera ante Dios? Ajá, claro. Si yo te doy, vos me das. San Agustín fue un poco más inteligente y le dijo a Dios, Señor, dame lo que te pido y pídeme lo que quieras. Pero Santa Teresita le decía a Dios, en la tarde de en la tarde de mi vida me presentaré ante vos con las manos vacías, porque todos mis méritos son tuyos. Yo no tengo nada. Cualquier mérito que yo tenga es tuyo.
Ella estaba plenamente consciente de que cualquier obra que ella pudiera hacer, en realidad era la obra de Dios en ella. Bueno, esta es la conciencia que puede tener alguien en donde el espíritu va obrando. Pero nosotros que somos como más berracos, digamos, más carnales, queremos conseguir de Dios creándonos méritos. Si me porto bien, entonces Dios me tiene que dar lo que yo le pido. Funcionamos de esta manera todavía, muchas veces. Y aunque a veces decimos no, pero sí, muchas veces. Y hay que ver quién enseñó eso. Bueno, vamos con el segundo punto. La única actitud humana que hace esta justicia asequible es la fe. Como experimentaron los Gálatas, se ve en Abraham y lo atestigua la misma escritura. Bueno, Pablo argumenta con Abraham cómo es posible que Abraham haya accedido a la justicia divina sin haber pasado por la justificación por la ley, sino solamente teniendo fe, confiando en la palabra que Dios le daba, ¿no? Sin embargo, esa fe, esa confianza que Abraham tiene en Dios, le fue reconocida como justicia. La justificación de Abraham por la fe y el testamento y promesa de bendición a su heredero son muy anteriores a la ley. Es la conclusión que saca a la luz Pablo, que por lo tanto esta no les puede añadir ni quitar nada. Bueno, yo les recomiendo que lean esta carta a los Gálatas porque no tiene desperdicio. Estaría muy bueno por ahí hacer todo un curso para poder estudiarla, para poder meditarla y sacar unas conclusiones realmente hermosas para nuestra vida cotidiana. La observancia de la ley solo puede dar vida humana como obra humana que es. No justifica y es causa de maldición para los que no la cumplen, que según la Escritura son todos los que están bajo ella. O sea, si yo conozco la ley, quedo sujeta a ella. Si yo conozco, el que conoce los 10 mandamientos queda sujeto a los 10 mandamientos. Y si no los cumple, es reo de esos mandamientos. ¿Sí? Si yo conozco la ley y no la cumplo, voy en cana, como diríamos en Argentina. Voy preso, marche preso, ¿no? Ahora, si yo no conozco la ley, no lo sabía. ¿Cómo puedo ser reo de la ley si no la conozco? El cometido de la ley fue, pues, el hacer patente el pecado. La ley nos sirve para conocer lo que es el pecado y la necesidad de la justicia por la fe, y conducir de este modo hacia el heredero libertador de quien habla la promesa. Es decir, la ley nos sirve para saber, para conocer lo que es el pecado, no para liberarnos del pecado. Nos sirve para saber qué es, no para liberarnos. La prueba definitiva de la caducidad de la ley es que acabó por sujetar al heredero a su maldición, es decir, conocés lo que es el pecado y si no lo evitas, sos reo del pecado. Y por perseguir a los hijos de la promesa, dice Pablo. El justo, ¿sí?, en el sentido bíblico original que llega hasta Jesús, vieron que José es llamado justo, ¿sí? Lo vimos el otro día cuando hicimos la visita a la muestra bíblica, ¿sí? El justo, en el sentido bíblico original que llega hasta Jesús, es el hombre, la mujer, que son reconocidos por Dios como su amigo o su amiga, en el sentido en que vemos en el Evangelio de Juan,
Ya no los llamo servidores, los llamo amigos, amigas, que trata con él cara a cara y vive en la esfera de su protección y conoce los planes de Dios. ¿Mm? Ahí, bueno, no iba a poner todas las citas, ¿no? Pero ahí aparece todo ese mundo, ese bagaje profético, ¿no? Los profetas que se relacionan con Dios y conocen los planes de Dios. Hay una intimidad, una amistad con Dios. Conocen el pensamiento, conocen el corazón de Dios, así como Dios conoce a los profetas, ¿sí? Como sus amigos. Un ejemplo, Génesis 18, y dice Dios, ¿dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar? Entonces Dios piensa, ¿no? Entonces inmediatamente va y le cuenta a Abraham lo que va a hacer. La justicia, ¿sí? La justificación, la justicia, no tiene su centro en lo que hace o deja de hacer la persona que es justa, ¿sí? El justo o la justa, sino en la decisión divina de hacerlo amigo o amiga. Esto es fundamental para que podamos entender lo que es la gracia. La justicia no tiene su centro en lo que hace o deja de hacer el justo o la justa, sino en la decisión divina de hacerlo amigo o amiga, y en la acción de Dios mismo de donarse a sí mismo gratuitamente. La gracia es Dios mismo que se dona. Nosotros decimos gracia por una terminología distinta, diferente, pero la gracia es Dios que se autodona, que se da. Entonces, no es cuestión de obras o títulos humanos, sino de la libre decisión de Dios. En el Éxodo encontramos, hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia de quien tengo misericordia. Y en la traducción del pueblo de Dios encontramos, yo concedo mi favor a quien quiero concederlo, y me compadezco de quien quiero compadecerme. Bien, esto, ¿qué les hace sentir? ¿Qué les trae? ¿Algún sentipensar? ¿Qué sienten, qué piensan con respecto a esto que estamos viendo? Espera. Un segundito, Álvaro, así te podamos. Es que yo recuerdo desde chiquito a uno le enseñaban, mira, si te portas mal, Dios te va a castigar, maldito pecador. Y entonces uno desde chiquito se fue creciendo con aquella imagen de este Dios tan castigador. Y entonces si tú te portas bien, Dios te ama. Y Dios te regala toda su gracia. Ahora, si te portas mal, ya sabes, ¿va? Te va a caer ahí todo el peso terrible porque Dios se enoja contigo. Entonces uno creció con esa imagen de este Dios que definitivamente había que hacer cosas para ganarse su gracia, su amor. Y bueno, ahora viene Jesús y te dice, mira, no, o sea, Dios te ama, Él más bien quiere que entiendas su amor, su misericordia, y desde ese amor y tu misericordia tú des todo un salto en tu vida. Entonces es otra cosa de entenderlo, y eso ha sido una lucha constante, bueno, yo creo que en la conciencia de muchos, bueno, hablo de mí, ¿no? Entonces no es fácil el poder asimilarlo así como, bueno, no ha sido fácil, pues, y así como Jesús tuvo ese mismo lío, lo mismo tuvo Pablo. Por eso Pablo, ese corte que hace Tácito con el tema de la ley y todo lo que promulgaba la religión judía, que prácticamente era un sometimiento desde el miedo. Entonces
es otra cosa, pues lo que Pablo está planteando y lo que está diciendo aquí. Es otro camino, pues. Para eso, bueno, tuvo muchos líos y muchos problemas también, como los tuvo Jesús, pues. Álvaro, sin embargo, nosotros esto lo recibimos en la catequesis. ¿Qué pasó? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Allá? ¿Dónde va? Allá. Ya la pongo allá. ¿Qué pasó con nuestras catequesis? Ya le coloco la cámara. Bueno, yo no sé contestar qué pasó con nuestras catequesis porque es algo que estoy, que me decepciona muchísimo la catequesis. Yo no soy catequista porque no creo en nada de lo que se está enseñando y creo que sigue una forma de opresión, de miedo, de mentira, etcétera. Y creo que todo ese sistema debería cambiar. También a lo que hablaban a lo que nos enseñaron de niños, de que si tú te portas bien, Dios te va a recompensar, pero si te portas mal, no. Y creo que ha sido una teología que ha lastimado enormemente a toda la humanidad. Y lo digo porque yo me decepcioné de Dios por esa teología que te meten desde el catecismo, desde en tu casa, pórtate bien y vas a obtener lo que quieres. Y yo recuerdo desde muy niña decir, me voy a portar muy bien, Dios mío, devuélveme a mi papá. El papá nunca regresó. Después, más grandecita, voy a sacar las mejores calificaciones, voy a ser la mejor de todo el salón y quiero ser la abanderada. Esos son los pensamientos de niña. Y no pasó porque alguien tiene más dinero y se puede hacer los uniformes. Entonces, te va dañando esa teología desde la religión y desde tu casa. ¿Qué pasa? Que empiezas a tener una mala relación con Dios, cuando no debería ser así. Lo otro es, como nunca realmente esa transacción comercial con él me resultó, pues me ahorré mucho dinero, ¿verdad? Porque no tuve que pagarle nada. Después ya no hacía las cosas yo por delante. Después yo las hacía primero. Si me das, entonces yo te doy. Pero como nunca me daba nada, pues yo no le daba nada y no gasté nada. Pero yo veo en nuestras parroquias todos estos, donde está todos estos milagros que le llaman milagritos que cuelgan a los santos, que si me sanó la pierna y le pongo una piernita de oro, que si me sanó el ojo y le pongo un ojito de oro. ¿Y todo eso a dónde va? Entonces creo que es una teología muy dañina. Por otro lado, me gusta mucho esto que dice ahí de el hombre, la mujer reconocidos por Dios como su amigo o amiga, que trata con él cara a cara, vive en la esfera de su protección y conoce sus planes. Si nos enseñaran desde niños esto, vamos a vivir como amigos y amigas de Dios, no porque te va a resolver la vida, pero porque te va a acompañar como nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, que a lo mejor no puede resolvernos los problemas, pero que nos va a acompañar en el camino, en lo bueno y en lo malo. Entonces, creo que para mí ya basta de esta teología y de este catecismo que enseñamos tan dañino a nuestros niños y que eventualmente, igual que yo, se dan cuenta de que es una farsa y es una total mentira y una total misconcepción de Dios. Bien, muchas gracias. Realmente sí, necesitamos hacer ese cambio, dar el salto, ¿no? De una relación comercial con Dios y llegar a una relación de libertad, una relación de amor mutuo en donde nos dejemos amar por Dios libremente y nosotros también amar a Dios con plena libertad, ¿no? En total libertad, tal como Él nos ha dado, ¿no? En esa libertad de espíritu. Porque realmente comprender que el ser amados por Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de su voluntad de amarnos, hace que todo lo que hagamos sea querer hacer el bien, en definitiva. O al menos es a lo que
el ser humano naturalmente quisiera tender, ¿no? Al saberse amado, plenamente amado, tiende naturalmente a querer hacer el bien para corresponder a ese amor, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera? Además de todos los perros que están ladrando, contestando, alabando a Dios. Caro, estaba pensando en nuestros tiempos. Bueno, creo que este tema de nuestra vida eclesial y comunitaria, que de pronto se funda más en el tener que hacer, por la norma, por el dogma, por el canon, más que por la libertad de vivir en plenitud la fe. O sea, como que de pronto la ley, la norma, en el fondo como que nos deja siempre como niños, ¿no? Y como que no vamos logrando nuestra madurez en la libertad de sentirnos amados gratuitamente, ¿no? Entonces, creo que incluso en clave sinodal, ¿no? Porque en nuestras comunidades muchas veces nos encontramos que tenemos comunidades dependientes de, porque la norma dice que tiene que ser así. Pero no somos comunidades maduras, donde vivimos la libertad de darnos cuenta que muchas cosas ya no son, que no corresponden, que están atemporales, que no hacen crecer a la comunidad en libertad, y no crecer en libertad significa que somos mucho menos testimoniales. De hecho, Pablo, lo vimos también en las Deuteropaulinas, y también Pablo en las cartas, en las protopaulinas, va a llamar a los miembros de las comunidades santos, justos, ¿no? Y lo está diciendo en este sentido. Ustedes son justos, son santos, y lo dice en este sentido, son amigos de Dios. Quisiera compartir una experiencia que tuve, si me permites. Cuando empezábamos teniendo la red bíblica en Chile, trabajamos con muchos hermanos de iglesias cristianas, ¿no? Y con una hermana trabajamos mucho tiempo dando talleres, encuentros y todo. Y después, como a los 4 años, un día yo la encuentro como súper, ¿cómo decir? Muy seria conmigo, me dice. Y me dice, estoy preocupado por ti. Y yo quedé mirándola y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que no sé, yo veo tu obra, lo que tú haces, pero no sé si vas a ser salvo. Y yo me quedé helado, ¿no? Y pensé en esto, ay, qué pena, no sé cómo te pasará a ti, pero yo siento que tengo un Dios que me ama gratuitamente y no estoy preocupado si vaya a ser salvo. Muy bien, qué bueno. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Bien. Hay comentarios, Sí. pero ¿os leo? Bueno, que lo pueda leer, o lo puede leer la profe acá si también quiere. Ah, sí, sería. Aquí déjenme se los abre acá. Y hay algunos que entraron de acá. Bien, a ver. Bueno, vamos a compartir entonces lo que tenemos en el chat. Dice, es la completa libertad con que Dios se realiza, no a nuestro modelo o deseo. Por eso hemos sido creados en libertad, para ser libres con conciencia de ser hijos y responsabilidad de ser hermanos. Bien, muchas gracias. Este comentario también hermoso. Vamos a bajarlo. A ver. ¿Para qué? Pablo nos da la libertad de vivir el amor lejos de la ley que encierra la razón y la comprensión. La catequesis debe cambiar el pensamiento de sacramental al pensamiento de ejecutar, ponerse en acción en favor de los hermanos, ser sinodales. Bien, es cierto que tenemos que hacer una revisión de nuestras catequesis, ¿sí? Eso también es una cuestión pendiente que necesitamos hacer. Soy catequista de primera comunión. El primer paso con los pequeños es conocer su imaginario acerca de Dios y les explico que vamos a desarraigar las imágenes
distorsionadas de Dios para poder presentar al Dios de Jesús. Es poner en práctica el tema que desarrolla el padre Cabarrus, del fetiche de Dios al Dios de Jesús. Bien, el hecho de poder, desarraigar ciertas imágenes de Dios es importante para poder ir conociendo verdaderamente a Dios. Muchas gracias. Sí, Norberto. Gracias. Traía hace un momento el ejemplo de la señora que nos comentaba respecto de la comunión, que sacerdotes le daban la comunión, otros no se la daban, justificando que el derecho canónico le prohibía. Y miremos lo que nos dice aquí, que por cierto es la carta donde Pablo explota, según las expresiones que él hace. Dice que se conoce en la carta a los Gálatas la personalidad de Pablo. Miremos lo que nos dice el 3.1. Gálatas insensatos, y ya sabemos lo que es insensato desde la Biblia. ¿Quién los ha seducido a ustedes? ¿Ante quiénes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una cosa quiero que me expliquen. ¿Han recibido el Espíritu por cumplir la ley o por haber escuchado con fe? Esto para decir que ¿qué pensaría Pablo en este momento con esa respuesta de estos sacerdotes ante la persona que no tiene fe porque se la infundieron de una manera equivocada? Desafortunadamente fue como se formó y se estructuró. Y mire el auxilio que hace precisamente los sacerdotes respecto del desacierto que se comete en esa formación. De alguna manera como que le doy gracias a Dios porque yo nunca creí en un Dios que no actúa, un Dios de Padre Nuestros y altares, como que yo dudaba de ese Dios. Y yo pensaba, Dios tiene que existir en otra parte. ¿Dónde? No lo sé, pero Dios tiene que ser otra cosa. Alrededor de medio siglo después, los claretianos me enseñaron que Dios está por aquí, merodeando, que es lo que a nosotros nos ha costado, decimos hace unos momentos también, aceptar precisamente ese Dios, porque tenemos siempre enfrente el espejo retrovisor, cómo fuimos formados y cómo fuimos estructurados. Y repito, ¿qué diría Pablo con ese Dios que nosotros manejamos de esa manera? Gracias. Bueno, muchas gracias, don Alberto. Bueno, el tema de la comunión eucarística es un tema muy sensible, ¿sí? Mañana quizás vamos a tocar un poquito de este tema, que por ahí se trabaja un poquito más en la carta a los Corintios, en una de las cartas, en la primera, sobre todo cuando Pablo insta a discernir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Muchas veces se interpreta que cuando se nos invita a discernir el cuerpo de Cristo, se invita justamente a pensar en el hecho eucarístico solamente en las especies consagradas, ¿no? Pero el discernimiento del cuerpo de Cristo tiene que ver en ese contexto de la carta, en el discernimiento de la comunidad, porque el cuerpo de Cristo somos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a la mesa sin discernir el cuerpo de Cristo, es decir, la comunidad? Entonces, más que lo que sería la comunión eucarística propiamente, lo que se invita es a discernir cómo está la comunidad que se acerca a la mesa, que se acerca a compartir la mesa. ¿Cómo nos acercamos nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo y qué no? Entonces, quizás mañana, si nos da el tiempo, podamos también reflexionar en torno a esto. Bien, este es un tema complejo, el que abarca Pablo en la carta a los Gálatas, pero es fundamental poder comprenderlo, poder al menos intentar comprenderlo, porque es medular en la predicación de Pablo. Vamos a encontrar que esto es por lo que Pablo va a luchar
en todas las comunidades a las que va a ir yendo, ¿sí? Esto es lo que Pablo va a enseñar en todas las comunidades a las que va a ir. Y esto que está aquí en germen, en la carta a los Gálatas, es lo que después Pablo va a desarrollar de una manera mucho más amplia y más ordenada en la carta a los Romanos. Entonces, es importante que nos quede claro que la justicia con la que Dios nos justifica, nos hace justos, nos redime, ¿sí? Nos hace salvos, como diría Jaime, no tiene su centro en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, en cuán santos creamos que somos, o en cuán santas creamos que somos, en cuántas prácticas de santidad tengamos o no, sino en la decisión que Dios tiene en su corazón de hacernos santos o santas, amigos o amigas suyos. ¿Qué duda podríamos tener nosotros de la voluntad amorosa de Dios de hacernos sus amigos o amigas? ¿Qué duda podríamos tener acerca del amor que Dios nos tiene? ¿Qué duda nos cabe sobre su deseo de hacernos sus amigos? ¿Hay alguna duda en nuestro corazón acerca de su deseo de amarnos, de su deseo de tener misericordia de nosotros? Entonces, lo que Pablo dice, en definitiva, es: hagas lo que hagas, Dios tiene misericordia de vos. Pero ese hacer o no hacer, ojo con eso. No es que es, como diríamos, tirar la chancleta y ya está. No. La seguridad del amor que Dios te tiene, la seguridad del amor con el que Dios te sostiene en esta existencia, es lo que va a sostener también tu forma de comportarte, es lo que va a sostener tu praxis evangélica, es lo que va a sostener toda tu obra. Porque alguno podría entender, y de hecho sucedió, y por eso Pablo también sale en otras cartas como a arremeter contra esto, de decir, bueno, Dios nos salva, entonces, ¿qué importancia pueden tener las obras? Si total la fe ya está, yo creo que Dios me ama, me salva, listo. Las obras no importan. Ya está. No me preocupo de hacer cosas buenas. No me preocupo de portarme bien. Si total yo creo que Dios me ama y me salva, ya está. No necesito nada más. Sin embargo, Pablo dice, no, ojo, porque el amor que Dios te tiene es lo que debe sostener, la fe en el amor que Dios te tiene es lo que debe sostener tu práctica evangélica. ¿Está? Entonces, esto es serio. Esto es realmente serio. No es una cosa tan sencilla. Entonces, yo practico el evangelio sabiendo que Dios sostiene esa práctica. Y la sostiene gratuitamente, graciosamente. Esa práctica está sostenida en el amor, en un amor inconmensurable, en un amor pleno. ¿Mm? Bueno, con esperanza, con esperanza. A ver, vamos a ver. Ah, bueno. Bien. Dice Pablo también en esta carta a los Gálatas, pero en virtud de la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Este es el resumen del Evangelio de Pablo, de la carta a los Gálatas, de todo. En virtud de la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo. Esta palabra, synastauromai, con crucificado, ¿no? Yo estoy crucificado con Cristo. Pablo lo que dice es algo así como: yo estoy crucificado con Cristo en su cruz, pero al mismo tiempo Cristo crucificado conmigo en mi cruz. Tiene este sentido. Yo estoy crucificado. Ambos estamos en la misma cruz. Compartimos la misma cruz. No es que estamos en cruces diferentes. Así como sínodos, ¿sí? Estamos en el mismo camino, synodos, en el mismo camino, estamos concaminando, así también crucificado. Estoy crucificado con Cristo. Esta es me gusta mucho esta imagen, porque Pablo reconoce que todos sus sufrimientos son los de Jesús, y todos los sufrimientos de Jesús son los suyos. Hay otro pasaje también en donde Pablo dice que él está completando en su carne los sufrimientos de Cristo, ¿no? Bueno, es esta solidaridad con Jesús, con Cristo, ¿no? Es esta solidaridad también en el sufrimiento, no solamente en el amor y en la alegría, sino la solidaridad también en el sufrimiento, y donde Pablo se siente solidario con Cristo y siente que Cristo es solidario con él en la cruz. Y dice que ya no vive él, sino que es Cristo quien vive en mí. Bueno, esto es fundamental también para entender la acción del bautismo. ¿Sí? Pablo tiene una noción de vida en Cristo por el bautismo. Una vez que alguien accede a Cristo por el bautismo, vive en Cristo y Cristo vive en él. Es una vida mutua, ¿sí? Es una mutualidad vital. Así como hay una mutualidad en el compartir la experiencia de sufrimiento, hay una mutualidad en la experiencia de compartir la vitalidad, ¿sí? La potencialidad de la vida. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y tiene esta convicción que me amó y se entregó por mí. Hay ahí una convicción de Pablo del amor de Jesús, de que la entrega de Jesús es una entrega de amor. Hay una cuestión también en Pablo que en sus cartas él no analiza tan fuertemente, en realidad, la cuestión política que rodea la muerte de Jesús. ¿Sí? Solamente en una de sus cartas, que vamos a ver ahora, hay una única mención en donde él dice que los judíos entregaron a Jesús para su muerte, pero
prácticamente Pablo nunca menciona toda la cuestión política que rodea la muerte de Jesús, la cuestión política y religiosa de la muerte de Jesús. No habla prácticamente de la decisión también de Jesús de entregar su vida y las consecuencias de su práctica, ¿sí? de su vida y las consecuencias que tuvo su vida en torno a su muerte, ¿no? Las consecuencias que lo llevaron a la muerte. Eso también lleva a veces, ¿sí? a una interpretación sacrificial de la muerte de Jesús. Bien, porque, bueno, en principio, la muerte de Jesús es una muerte que viene como una consecuencia de su actuar, ¿no? Ahora, que la muerte sea sacrificial ya es una interpretación que hace la comunidad cristiana. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, si es una lectura que la comunidad cristiana hace de la muerte de Jesús. Bien. Y esto fundamental que dice Pablo, yo no anulo la gracia de Dios. El resumen, si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Es el resumen de todo. Bien. No nos va a quedar tiempo para seguir viendo todo porque ya prácticamente nos vamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí vamos viendo que, bueno, yo les había preparado unas placas en donde veíamos que Pablo seguía su derrotero apostólico y veíamos que los judíos se oponen a la predicación del Evangelio, incluso a la predicación a los paganos. Es notable este texto de la primera carta a los tesalonicenses, se los dejo, es el texto del que les estaba comentando hace un ratito, que dice que los judíos, dice, en efecto, dice, ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús, que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Y esta es la única mención que Pablo hace acerca de la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y también nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído sobre ellos para siempre. Bueno, acá se abre una pregunta, ¿sí? Pablo ¿está hablando de los judíos a secas, ¿sí? ¿O está hablando de los judíos cristianos? La verdad es que por ahí cabe la pregunta, no se entiende muy bien por qué estarían impidiendo los judíos no cristianos la predicación a los paganos. ¿Por qué estarían impidiendo eso? ¿No? Y en el versículo 15, bueno, ya como les dije, es el único versículo, el único texto, el único lugar en donde Pablo responsabiliza a los judíos por la muerte de Jesús, ¿no? Así que, bueno. Bueno, aquí sigue el derrotero de Pablo. Ustedes igualmente van a tener el PPT, así que se los voy a dejar, no se preocupen. Van a poder ir tomando nota. Pablo aquí está en Berea, en Atenas, y en Atenas es donde escribe la primera carta a los tesalonicenses, pero no
el primer capítulo, sino el capítulo 3. ¿Sí? La carta a los tesalonicenses es una amalgama de cartas, y posiblemente sean 3, ¿sí? 3 en una. Una parte que comienza en el capítulo 3, después tenemos el capítulo 1 y el resto de la carta, ¿no? Como habíamos visto, las cartas de Pablo no son todas uniformes, ¿sí? Sino que alguien en algún momento juntó las cartas, ¿sí? Y bueno, el editor hizo lo que pudo, más o menos dijo, bueno, esta es de los tesalonicenses, parece que sí, parece que no, bueno, y fue juntando las cartas y fue como amalgamando y armó, digamos, estos escritos que hoy tenemos como las cartas, ¿no? La carta a los tesalonicenses tiene al menos entre 2 y 3 cartas unidas. En Atenas, Pablo escribe esta primera parte de la carta a los Gálatas, que está en realidad en el capítulo 3, que es una carta de presentación que hace de Timoteo, ¿sí? Que lo está mandando ahí a Tesalónica. Él está en Atenas y lo manda a Timoteo con una carta de presentación para que lo traten bien, ¿no? Bien, bueno, lo que pasa con Pablo en Atenas, ¿sí? Y bueno, nos vamos a quedar acá. Mañana vamos a retomar un poquito de esto, que es importante, la cuestión de la escatología en Pablo, ¿sí? Que tiene que ver con la resurrección y la segunda venida, es decir, la escatología y la parusía. Porque esto también tiene que ver con lo que vimos acerca del Evangelio de Pablo, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a quedar acá. Teníamos un trabajito también para hacer hoy, pero el Evangelio de Pablo se llevó todo el encuentro. Y me parecía importante que pudiésemos ahondar en él, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muchas gracias también a los que están en casa por la paciencia, por el encuentro. Así que, muy bien, muchas gracias a todos los que están en casa. Los esperamos mañana también para ir concluyendo. Y también muchas gracias a todos los que estamos acá en la villa. Así que bueno, gracias.